afectar la salud del hombre. Adicional a ello, tenemos en cuenta también que cada año aparecen nuevas enfermedades que afectan al hombre y que muchas de estas enfermedades, como ya lo decía, pues provienen de ese animal. Entonces, es muy importante que nosotros desde la producción, desde el campo profesional de asistencia técnica a los productores, desde los estudiantes que se están formando para llegar a ofrecer esos servicios profesionales a nuestros productores, creemos una conciencia con respecto al tema de la bioseguridad y de la prevención que debemos tener de estos agentes infecciosos que pueden afectar no solamente a nuestros animales, sino al ser humano. En esa razón traigo acá esta infografía que la copié de la página de la OIE, la cual nos presenta como el sistema de la salud animal y de la salud humana como una sola salud. Y enmarco que desde la producción, ¿cierto? Como fuente primaria para la producción de los animales, esa producción primaria, lo que es el transporte, el procesamiento de los individuos y demás métodos de distribución y venta, pues requiere de una bioseguridad y de una serie de normas que debemos cumplir para garantizar la inocuidad de los productos que irán destinados entonces al consumo del hombre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo del campo a la mesa debemos garantizar esa inocuidad? Hoy, entonces, me enfocaré hablando de bioseguridad, en la bioseguridad en esa producción primaria, ¿cierto? En esos centros de producción o granjas, como lo quieran llamar cada uno de ustedes, y cómo entonces desde allí podremos empezar a buscar garantizar esa inocuidad o esa calidad de esos productos que queremos producir. ¿Cuántos de ustedes, cuando hablan de bioseguridad o cuando escuchan la palabra bioseguridad, se imaginan algo como esto, ¿cierto? Entonces, el hombre cubierto, los trabajadores cubiertos de pies a cabeza, donde no se les observa ni siquiera prácticamente de qué color es la piel y demás, sino que están supremamente cubiertos. Y siempre que escuchamos la palabra bioseguridad, la mayoría de nosotros nos hemos imaginado una imagen como esta y muchos pensamos como, bueno, ¿y cómo se puede trabajar en el campo de vestido así, ¿cierto? Pues bueno, acá vamos a desmentir un poco estos mitos y vamos a ver cómo la bioseguridad se puede abarcar desde diferentes aspectos o desde diferentes puntos de vista. Como les decía, entonces algo de semántica, quisiera definirle a ustedes cuál es la definición de bioseguridad y esta es una definición como muy no tan estricta a la ciencia, sino un poco más amigable, en donde podemos definir que la bioseguridad, pues básicamente son las prácticas que yo puedo aplicar, ¿cierto? Para proteger los animales en un centro de producción, como lo decía, contra la presentación de enfermedades. Y acá hay algo que dejo muy claro y es que las enfermedades, pues generalmente nosotros las asociamos a que son causadas por agentes, ¿cierto? Virus, bacterias, parásitos y demás, pero hoy en día debemos reevaluar ese concepto de enfermedad y entender que muchas enfermedades no necesariamente pueden ser causadas por agentes infecciosos, o sea, bacterias, virus y demás, sino que también pueden ser causadas por otros efectos como el hacinamiento, el estrés, problemas nutricionales y demás, ¿cierto? Entonces, todo lo que sea o todo lo que esté encaminado a proteger a nuestros animales de la aparición de enfermedades es lo que podemos definir como bioseguridad. Pero entonces, hablando ya como en palabras más sueltas, más simples, bioseguridad para todos ustedes, para mí, siempre lo he definido, es más que todo un sentido común. ¿Y a qué me refiero con sentido común? Sentido común es cuando yo digo, bueno, es que si yo voy a una finca donde tengo contacto con unos animales y regreso a mi finca y tengo contacto con mis animales, posiblemente pueda estar infectando a los animales de mi finca con alguna enfermedad que trajera de la otra finca. Entonces voy a tratar de llegar y antes de tener contacto con mis animales,
pues me voy a cambiar de ropa, me voy a duchar o algo así. Todos estos días hemos vivido los efectos de la pandemia y nos hemos dado cuenta cómo nos han venido incentivando hábitos de bioseguridad, no para proteger la enfermedad de los animales de nuestra finca, sino para proteger la salud de nuestros familiares y de nosotros mismos. Y entonces hemos empezado a utilizar algunas máscaras de protección, o sea, caretas de protección, tapabocas, andamos con el gel antibacterial, con el alcohol, llegamos a la casa, nos duchamos, nos lavamos las manos. Entonces, vean cómo todas estas prácticas que nosotros aplicamos para prevención de la salud, pues muchas veces se convierten en un hábito y hacen parte de ese sentido común que busca que nosotros tengamos una mejor condición. Entonces acá en esta producción primaria vamos a buscar tener una muy buena condición para los animales que estamos produciendo. No necesariamente, hago acá la salvedad y lo dije al principio de la presentación, entonces no necesariamente bioseguridad se traduce a costos elevados y no se puede convertir en una excusa al decir que yo no aplico en mi finca o no aplico en mi centro de producción algunas normas de bioseguridad porque eso es demasiado costoso. No, como lo decía, puede ser costoso si yo quiero hacer una construcción bastante elevada y tener una logística de bioseguridad bastante desarrollada, sí va a ser costoso. Pero si yo lo que busco, por el contrario, es tener unas normas mínimas de bioseguridad, yo lo puedo hacer y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, cómo desde el bajo recurso puedo adaptar en mi centro de producción a unas normas de bioseguridad. Listo, entonces, principios de bioseguridad, ¿cierto? No necesariamente tienen que ser en centros de producción de gran escala, como ya lo habíamos pensado, sino que también puede ser incluso en sistemas de producción de traspatio, que son muy particulares, ¿cierto?, en estas regiones del Caribe, sobre todo en el departamento de Sucre. Haciendo algo, una información que encontré en internet, principalmente en la página del ICA, nosotros encontramos cómo si nosotros queremos establecer, ahí por ahí alguna interrupción, bueno, no, ya, como si nosotros queremos establecer un sistema de producción, lo podemos hacer a través, pues, lo principal o lo primero que deberíamos hacer para establecer un centro de producción y empezar a aplicar estas normas de bioseguridad sería registrarnos ante el ICA. ¿Por qué registrarnos ante el ICA y qué importancia tiene registrarnos ante el ICA? Pues esto no significa que si yo no me registro entonces no puedo tener una producción. No, eso no es lo que estoy tratando de decir, pero sí estoy tratando de decir que el ICA, ¿cierto?, es la entidad gubernamental nacional encargada de alarmar, alertar, informar, prevenir, o sea, es el ente encargado de hacer la vigilancia, la prevención y el control de posibles enfermedades que puedan aparecer en un sistema de producción ganadero, pues de diferentes especies, pero para el día de hoy y orientados a la charla de esa producción ganadera. Entonces, ¿por qué registrarnos? Pues porque simplemente nosotros ayudamos con el registro, ayudamos a crear una base de información sobre los animales que tenemos, el número de animales que tenemos, el sistema de manejo que aplicamos, las normas de bioseguridad que aplicamos. Y esto, aunque muchos de los productores dirán, no, es que eso es para que me cobren más impuestos o eso es para gastar más plata, es que si yo me registro entonces me van a cobrar por registrarme o demás, pues desde acá empezamos a desmentir algunos mitos. Y lo primero es que registrarse ante el ICA no tiene costo. Listo, no tiene costo y es algo entonces que desde el punto de vista sanitario, pues permite tener un mejor control de nuestro inventario animal y de la posible aparición de enfermedades. Ya ustedes, creo que hay un micrófono por ahí, el señor Luis Manuel Medina. ¿Será que el señor Luis Manuel puede apagar el micrófono? Gracias. Listo. Entonces, como nosotros, pues al registrarnos, podemos
alimentar mejor esa base de datos y tener un mejor estado sanitario o al menos un sistema sanitario un poco más actualizado y más controlado en nuestro país. Adicional a ello, tenemos acá dentro de esos procesos y como les decía, esta charla no solamente va orientada a los grandes productores, sino que también a los pequeños productores y como un pequeño productor me refiero a un poseedor de 14 o menos animales, ¿cierto? A ver, qué pena, voy a una pequeña interrupción. ¿Listo? ¿Cómo entonces un productor lechero o un productor de carne que tenga menos de 20 animales puede registrarse ante el ICA a través de una inscripción sanitaria de un predio pecuario, ¿cierto? Entonces, si ustedes revisan, y esto, yo no soy empleado del ICA ni tengo ningún vínculo con el ICA, pero pues esto ustedes lo pueden consultar de forma gratuita, se pueden asesorar con el ICA, pero me parece que es muy importante que ustedes lo tengan presente y es como un pequeño productor, como lo muestra la diapositiva, puede inscribir su predio, tener una inscripción sanitaria en su predio. ¿Y eso qué le permite? Le permite entonces que las guías de movilización y demás le sean expedidas de manera mucho más fácil y que empecemos a crear esta conciencia de conocimiento de las enfermedades que pueden afectar a un predio y de cómo yo desde mi conocimiento básico puedo reducir esa posible aparición de enfermedades. Y vean que ya comenzamos a entender por qué yo decía que bioseguridad era más que todo sentido común. Cuando yo creo conciencia de que lo que yo estoy haciendo no es porque me van a cobrar más dinero o porque voy a tener que gastar más, sino que estoy pensando en pro de una mejor calidad de producción, entonces ya comienzo a aplicar estas metodologías. Entonces los requisitos que les decía, simplemente para inscribirse, son muy sencillos: copia de la cédula, copia del registro de vacunación, documento pues de guías de movilización, copia de cédula pues si se va a autorizar a una persona y demás. Si uno tiene de pronto más de ese número de animales, 15 animales para lechería o 20 animales para la producción cárnica, entonces ya no necesito inscribirme, sino que ya lo que puedo hacer es registrarme, entonces obtener un registro sanitario. Los requisitos son similares, lo único que varía entre el registro y la inscripción sanitaria es el número de animales. Entonces la inscripción va orientada a estos pequeños productores y el registro va orientado allá a los, digámoslo, medianos y grandes productores. Entonces, es muy importante que nosotros, dentro de la aplicación de una bioseguridad en un sistema de producción, pues comencemos por informar al ente de control, al ente encargado de la vigilancia y control de nuestro país, es decir, el ICA, pues que somos productores y que tenemos esa orientación hacia la producción ganadera. Datos que traigo acá, y como dice el muñequito ahí, y me imagino que muchos de ustedes lo habrán visto alguna vez en internet, estos son datos y hay que darlos. De los 495.000 predios que hay aparentemente censados en nuestro país, solo 162.000 están registrados ante el ICA, es decir, solamente un 32% de los productores se ha registrado o se ha inscrito ante el ICA. ¿Cuáles son los predios que más tienen, cuáles son los departamentos que tienen más predios registrados? Entonces tenemos Amazonas, Caquetá, Quindío, Bichada. ¿Y cuáles son los que más bajo índice tienen o los que no registran? Vean acá cómo estos dos departamentos, Sucre y Bolívar, es decir, parte del Caribe colombiano y muy en particular el departamento de Sucre, son los productores que más le temen o que más le huyen a registrar o a inscribir sus predios. Y eso es algo pues para todos los participantes que es muy importante recalcar, porque entonces, ¿cuál sería la razón del por qué no hacen esta inscripción real? Sería algo que muy importante
deberíamos discutir en este tipo de reuniones. ¿Por qué no se hace este proceso de inscripción o de registro ante el ICA? Muchos de ustedes imaginarán que la charla de hoy es para hablar sobre cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir para certificarnos en buenas prácticas ganaderas ante el ICA, y ese no es la orientación de esta charla. Sin embargo, lo traje acá como las memorias van a ser compartidas, entonces me pareció pertinente compartir con ustedes en esta diapositiva la normativa que nos permite a nosotros aclarar si tenemos esa tendencia hacia la producción lechera, cuál es la normativa que debemos cumplir para podernos certificar en buenas prácticas ganaderas en nuestro centro de producción, o si tenemos esa orientación hacia la producción cárnica, pues qué normativas debemos cumplir. Están los links ahí. Una vez ustedes reciban las memorias van a poder acceder a ellos y revisar entonces qué requisitos deben cumplir. Por ahora, lo más importante y la invitación que le hago a todos los productores presentes en este seminario es a que se registren o se inscriban o que hagan ese registro de inscripción sanitaria ante el ICA de su predio pecuario. Siguiendo con la charla, entonces, ¿cuáles son los beneficios que tiene la bioseguridad, cierto, en una producción animal? Pues el primer beneficio que yo puedo decirles es que si nosotros queremos mantener un estatus sanitario que nos permita a futuro la exportación de animales, la exportación de carne y demás, pues debemos entonces aplicar estas normas de bioseguridad, ¿cierto? Además de ello, podemos darle un valor agregado a nuestros productos. Entonces es muy diferente cuando yo produzco un animal de pie, ¿cierto? Y vendo un animal de pie, a cuando yo vendo un animal de pie producido con buenas prácticas ganaderas, ¿cierto? Entonces yo siempre lo he discutido, cómo nosotros podemos empezar a cambiar el concepto de producir en cantidad, que es algo con lo que se viene trabajando desde hace muchos años, y podemos empezar a decir, voy a dejar de producir en cantidad y voy a empezar a producir en calidad. Y producir en calidad es producir animales bajo estos estándares de producción, de buenas prácticas ganaderas, bajo conceptos bajo metodologías que favorezcan el bienestar animal y demás, que si bien, por ejemplo, reduzca el número de animales producidos, pueda entonces hacer que ese número menor de animales que se produzcan sean pagados a un mejor precio, para que estos entonces suplan esa disminución en volumen de producción que tenemos. ¿Qué otros beneficios podemos tener? Pues vamos a tener un mejor control sanitario, ¿cierto? Podemos tener un mejor, unas mejores prácticas de manejo. Se va a reducir el costo en la utilización de muchos compuestos farmacológicos que se vienen utilizando de forma desmedida en las producciones ganaderas, y podemos entonces, al estar registrados como centro, como predio de producción, pues nosotros podemos garantizar que cerca a nuestros sitios de producción no se construyan ni basureros, mataderos o algún tipo de instalación que pueda afectar nuestro sistema de producción, ¿cierto? Entonces es muy importante cuando nosotros nos registramos y aplicamos estas normas de bioseguridad, cómo empezamos a ser parte de los POT de los diferentes municipios y cómo empezamos a establecer esos límites de construcción de instalaciones o de bodegas y demás que nos puedan afectar nuestras producciones. Bueno, creo que he ido un poquito muy rápido, no significa que ya haya acabado, solo quiero que analicen un poco la información que les acabo de compartir, que tomemos un pequeño respiro, tomemos un poquito de agüita y antes de continuar. ¿Listo? Entonces recuerden que aplicar bioseguridad es tener algo de sentido común para proteger la salud de nuestros animales de producción, y que el primer paso que debemos dar si queremos empezar con el tema de la bioseguridad, pues es darle a conocer al país que somos productores, ¿cierto? Y la mejor forma de darle a conocer al país es a través de la inscripción o del registro sanitario de un predio pecuario. Bueno, siguiendo.
Entonces, ya voy a empezar a hablar un poco de estas técnicas o prácticas que hablamos para garantizar la bioseguridad en un centro de producción. Y como les decía, entonces todo arranca a través de la creación de un manual de bioseguridad. Este manual de bioseguridad entonces va a permitir la identificación de todos los posibles riesgos que haya en un centro de producción, va a tener en cuenta todos los posibles efectos que nosotros tengamos sobre la salud, no solamente de los animales, sino también del personal, es decir, todo el personal. Y debemos tener en cuenta entonces todas las prácticas, procedimientos, técnicas que pueden afectar la salud, no solamente de los animales, sino que también de los operarios o trabajadores de nuestro centro de producción. Y todo esto lo vamos a guardar o lo vamos a almacenar en un manual que se llamará el Manual de Bioseguridad. Listo. Esto es algo que se va construyendo, no se construye de la noche a la mañana. Cada centro de producción es particular en la creación de su manual de bioseguridad, es decir, no hay un manual de bioseguridad general para todas las producciones, mucho menos cuando acá tenemos diferentes perfiles productivos como lo es la lechería especializada, el doble propósito de la región andina colombiana, el doble propósito de la región caribe colombiana, que es muy diferente, ¿cierto? Y ese sistema de producción cárnica extensivo que se maneja en esta región caribe. Entonces, como tenemos esos diferentes perfiles, adicional a ello tenemos pequeños, medianos y grandes productores, pues pensar en que un mismo manual de bioseguridad puede aplicar para todos esos sitios de producción es un concepto bastante errado. Es mejor empezar desde cero nuestro sitio de producción y empezar a crear un manual de producción, perdón, un manual de bioseguridad adaptado a cada sistema de producción. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta son los elementos de protección personal para el tipo de operarios, el tipo de trabajadores que vamos a tener. Creo que Erika está viendo una película por ahí y se le activó el micrófono. Bueno, entonces, en cuanto a los elementos de protección personal, todos, como lo mostré en una diapositiva pasada, se pueden imaginar este individuo, este hombre, trabajando a 40 grados centígrados de temperatura con una indumentaria como esta, ¿cierto? Y van a decir, no, eso es imposible. Entonces, los elementos de protección personal deben adecuarse, ¿cierto?, al tipo de exposición, es decir, al tipo de actividad que va a desarrollar cada uno de los trabajadores y debe anticiparse a la posible presentación o exposición a riesgos que pueda tener un trabajador. Entonces, nosotros sabemos que los trabajadores normales de finca tienen que estar movilizando animales que tienen contacto con los animales, muchas veces tendrán que hacer procesos de desinfección de ombligos y demás, y entonces debemos buscar cuál es la indumentaria adecuada que adicional a ello proteja al operario, pero que le permita entonces tener una barrera de protección contra enfermedades. Yo no puedo pretender que un sistema de protección personal para un operario sea una camisa y un jean, porque desafortunadamente lo que va a hacer el operario es que al darle una camisa y un jean nuevos, pues él llega y los guarda en la casa, sigue trabajando con su ropa tradicional, con la misma que llega a visitar a su familia cuando termina la jornada laboral y posterior a ello entonces deja esa camisa y ese jean nuevos para salir los domingos a mercar al pueblo, ¿cierto? Entonces debemos tener como esa caracterización del tipo de exposiciones que tiene ese trabajador y darle esos elementos de protección que de verdad sean de protección personal. Creo que por ahí hay otro micrófono abierto. Si podemos revisar, gracias. La durabilidad, claro, de estos overoles como el que se muestra ahí, pues hay muchos que son desechables y tienen una postura y ya hay que desecharlos porque ya se rompen, se rasgan y demás, entonces no puedo pensar que un elemento de protección personal sea un overol que se vaya a rasgar, ¿cierto? Y debemos ajustarnos entonces según la tarea
que vaya a desempeñar, perdón, cada empleado. La recomendación que yo siempre doy es el uso de overoles, y todo el mundo va a decir, pero es que uno con un overol se cocina, es que si yo estoy en La Guajira y ando en overol todo el día, voy a bajar 20 kilos en 8 días porque la sudoración va a ser elevada y eso no se lo coloca a nadie. Claro, si yo me coloco un overol por encima de la ropa, no me lo voy a aguantar, pero si yo tengo un overol en un material específico que disperse un poco el calor, que sea fácil de lavar, que sea fácil de secar y que además de ello me proteja contra barreras externas, pues tendré un real elemento de protección personal. Entonces, la recomendación siempre es usar overoles que sean de tela, que sean lavables, porque esto entonces garantiza la durabilidad, que sean resistentes pues al rasgado, y dependiendo del tipo de exposición, pues sabemos que necesitaremos algunas veces pues overoles que sean resistentes a productos químicos. Overoles en el mercado hay muchos diseños, está el overol de tipo americano, que es este de tirantas, que no cubre completamente el torso de la persona. Hay overol de 2 piezas o hay ese overol enterizo, pues como el que se muestra acá en la diapositiva. Y con respecto al calzado, hace más o menos 6 años, cuando llegué yo a trabajar a la Universidad de Sucre, empecé yo a encontrarme con mis estudiantes diferentes cosas. Entonces, la primera era que, y lo veo todavía, el estudiante, así como va a la universidad, también se desempeña en su vida laboral y muchos de ellos tienen contacto con animales los fines de semana, en fincas y demás, y usan estos famosos zapaticos llamados Crocs, que no tienen ningún tipo de protección, que de hecho tienen unos orificios que permiten entonces que cualquier fluido, cualquier producto producido por un animal le pueda infectar los pies. Y en la región Caribe lo que vemos es esto, el trabajador trabajando de chanclas o trabajando entonces en este tipo de Crocs. Cuando empecé a trabajar con mis estudiantes, y este es el ejemplo que refleja más esa comunidad general, sobre todo el departamento de Sucre, les empecé a decir, bueno, vamos a trabajar con botas de caucho, como la que pongo acá. Y la respuesta de ellos fue llegar con este tipo de botas. La famosa bota Cóndor, muy famosa en la costa caribe colombiana. Y ellos decían, profe, es que no hay nada como la Cóndor y en la finca se trabaja con bota Cóndor. Pues bien, lo que uno debe tener en cuenta a la hora de hablar de estos elementos de protección personal es una bota que sea fácilmente lavable. ¿Cierto? Si yo tengo una bota Cóndor y yo mojo la bota Cóndor, esa bota dura 2 semanas y no se ha secado. Entonces no es una bota que sea hecha de un material que sea fácilmente secable. Listo. Ojalá botas, es decir, que sean la punta cerrada, estos huequitos como los Crocs. Por favor, no lo utilicen en un sistema de producción, que es que vino el dueño de la finca, el dueño de la finca entra al corral en Crocs porque es el dueño de la finca. Bueno, sí, pero si nosotros somos los dueños de la finca, por favor, no lo utilicemos, ni se lo recomendemos, ni dejemos que nuestros hijos entren a un corral en Crocs. Listo. Conozco incluso colegas que haciendo trabajos de finca han ingresado en Crocs de corral. Y dicen, no, es que no me va a tocar con nada, no va a tener contacto con ningún animal. Vine solamente a ver. Pero al ver, también vamos a encontrar fluidos. Podemos tener una vaca que tenga brucela, que orine, un animal con leptospira, que orine. ¿Y qué pasa a esa persona pisando esos orines y contagiándose de la enfermedad sin ni siquiera ser consciente de lo que está haciendo? Listo. Y ojalá utilizar calzado antideslizante, ¿cierto? Calzado que se pueda limpiar. Cuando son trabajos en corral,
¿cierto? En el que los animales están hacinados y el movimiento y el desplazamiento de los animales puede generar un accidente en el que se pise a un operario. Entonces la recomendación es que para ese tipo de actividades pues se utilicen botas, ojalá que tengan una puntera de protección. Estas punteras aguantan más o menos, eso viene por presión, pero se tiene que una puntera puede aguantar alrededor de 1 tonelada encima sin quebrarse, y es lo que se recomienda entonces para hacer esos trabajos a nivel de corral. Vean la foto, esta foto se la tomé yo a un estudiante. Vean cómo entonces él incluso ya en sus pies tiene el bronceado de los Crocs y cómo entonces se ven los punticos característicos que le ha dejado el zapato, ¿cierto? Y así entonces encuentra uno tradicionalmente los trabajadores en finca con este tipo de calzado trabajando. Vean, este es un estudiante también en práctica, entonces miren cómo el estudiante ya tiene un overol. Estos overoles manga larga, soy sincero, acaloran bastante, entonces la recomendación pues para esta región Caribe es utilizar un overol de manga corta, por ejemplo, pero el estudiante entonces está usando sus botas de caucho y sus implementos de protección personal. Y uno diría, pero es que eso es algo que es muy tradicional y que lo conocemos. Sí, es tradicional y conozco muchos estudiantes que mientras su vida académica vemos muchos estudiantes que durante su vida académica como estudiantes entonces usan estos implementos, pero una vez terminan y comienzan a trabajar en campo como profesionales, se olvidan por completo de estos elementos de protección personal. Entonces la invitación a todos los productores es comiencen a mentalizarse que la bioseguridad arranca desde los elementos de protección personal. Por eso les decía, es sentido común, es sentido común. Los elementos de protección personal, ni siquiera hemos comenzado a hablar de animales, es esto es bioseguridad. Comenzar a utilizar los elementos de protección personal correctos para un sistema de producción pecuario. Otras normas de bioseguridad que nosotros podemos tener en cuenta, entonces ya cuando empezamos a hablar de las instalaciones, entonces la recomendación es siempre que nuestras instalaciones eviten las vías públicas, ¿cierto? Que estén, pues que tengamos un ingreso a nuestro centro de producción, es lo que todos queremos. Ojalá se pudiera que todos tuviéramos una vía pavimentada para llegar a nuestra finca, pero al menos lo que buscamos es que estos espacios dispuestos para la contención de animales, como los corrales y demás, no estén en toda la entrada de la finca, ni estén entonces cerca de esas vías principales, porque se va a facilitar entonces que esos animales puedan contagiarse con enfermedades de animales que transiten por esa vía. ¿Listo? Entonces es una primera recomendación. Siempre yo estoy de acuerdo con las cercas vivas, es una buena forma de aprovechar los árboles, la creación de cercas vivas, además que protege de esas corrientes de viento que pueden transitar o que pueden llevar en ellas virus que pueden afectar entonces de una finca a otra los animales. Entonces, esta utilización de cercas vivas pues es una herramienta muy importante que les favorece a ustedes reducir esa posible contaminación por aerosoles, o sea, por virus que van diluidos o que van mezclados en el aire. Acá hay algo muy importante y traigo estas dos foticos de dos sistemas de producción porcinos completamente diferentes. Y yo digo, bueno, vamos a utilizar los materiales apropiados para un tipo de instalación. Y ustedes dirán, yo he visto modelos de producción en cama profunda en cerdos que son muy buenos y funcionan. Y es correcto, no tengo ninguna oposición a lo que ustedes pueden decir. Pero sí debemos buscar entonces que donde hagamos esa construcción de, por ejemplo, una cama profunda, pues tengamos un sistema de desagüe, un sistema que reduzca la humedad, que reduzca
la acumulación entonces de desechos y demás, y que por el contrario entonces nos permita drenar y tener unas mejores condiciones. Los materiales no importan, no todo corral tiene que ser en cemento, eso es mentira. No puede hacer un corral siempre y cuando se cumplan con el requisito básico, y es que contengan los animales, y dos, es que podamos lavar y desinfectar. Eso es lo más importante. Los famosos pediluvios, ¿cierto? ¿Qué es un pediluvio? Pues un pediluvio es simplemente un sitio donde yo puedo llegar, introducir allí mis zapatos, mis botas y desinfectarlos. ¿Qué pasa? Si yo uso la famosa bota cóndor que le gusta a todo el mundo, yo no puedo entonces desinfectarme, porque cada que entre el pediluvio las botas se me van a mojar, se me va a meter el agua con el desinfectante, o se me va a meter el desinfectante o la cal, lo que sea que utilicemos, y se me van a mojar las botas. Entonces el trabajador, podemos llegar, nosotros llegamos, compramos el pediluvio, lo llevamos, le decimos al trabajador, vea, empiecen a usar estos pediluvios, y el trabajador lo va a dejar de utilizar. ¿Por qué? Porque se le mojan las botas, y las botas le demoran 2 semanas en secarse. Entonces él no las va a utilizar. Si nosotros trabajamos con los elementos de protección personal adecuados, como las botas de caucho, pues sí o sí el trabajador irá adquiriendo el hábito de desinfectarse las botas en el pediluvio. Entonces vean cómo desde acá, profe, Diego, es que yo no tengo cómo comprar un pediluvio. No, lo puede hacer con una caneca, lo puede hacer en cualquier material que permita contener un líquido, que permita contener un producto que sea desinfectante. Otras recomendaciones que son parte de la bioseguridad, entonces mantener limpias pues las inmediaciones o los límites de nuestros centros de producción, independiente si es una finca pues de 8.000 hectáreas o es el patio de 10 metros cuadrados, pero nosotros debemos tratar de mantener, ¿cierto?, estas unidades de producción pues sin maleza, sin condiciones que favorezcan entonces el crecimiento allí de parásitos o de vectores que puedan traerme enfermedades de tipo infeccioso a mi producción. Y hablando ya un poco de los animales, entonces lo primero que nosotros o que yo recomiendo es, pues, controle el ingreso de los animales nuevos, ¿cierto? Ese ingreso de animales nuevos es algo que nosotros debemos conocer. ¿Conocer en qué sentido? En saber de dónde estoy trayendo los animales. Si los estoy trayendo de una feria, si los estoy trayendo de otra finca, yo debo controlar y mantener un registro de los animales. Siempre yo recomiendo esto. Si nosotros nos mentalizamos en que nuestra finca es un centro de producción, no es el patio trasero para ir a pasar los fines de semana, ¿cierto?, sino que es un centro de producción, la recomendación es siempre que los animales que sean ajenos al centro de producción no deben ingresar a la finca. Ah, que es el perro de la novia de mi hija o el novio de mi hija, como sea, no importa. Sí, pues que lo deje en la casa. No tiene por qué estar llevando un perro a un centro de producción, porque es que el perro puede ser un vector que va a llevar enfermedades a su producción. Entonces vean otro ejemplo de sentido común. Ah, no, pero es que qué pesar que dejar el perrito. No. Es un centro de producción. Si nos mentalizamos que es un centro de producción, tenemos que empezar por no permitir este tipo de actividades. Los animales nuevos que se compran o que ingresan a una finca, pues son animales que deberán estar identificados, ¿cierto? Entonces vean acá, animal que va entrando, animal que se va identificando, y animales que deben ingresar sí o sí a un espacio que se llama cuarentena. Listo. Pues todo animal nuevo no podemos llegar, y que es que entonces compré 3 vacas y las 3 vacas están preñadas, entonces que las voy a llevar con las otras vacas preñadas porque es el lote de preñadas. No, desafortunadamente, no, desafortunadamente yo siempre debo buscar o tratar de buscar que esos animales nuevos entren a un potrero que sea de cuarentena, que se pueda observar, que yo pueda estar evaluando constantemente en qué situación están esos animales y cómo
van a responder esos animales, si se necesitan vermifugar, si se necesitan desparasitar, dependiendo de las actividades, ojo, que el médico veterinario recomiende, ¿cierto? Entonces estaré teniendo esos animales en una cuarentena. Una vez culmine la cuarentena, las 3 vacas preñadas que tenía, ya las puedo destinar al potrero de preñadas, de gestantes, pero no desde el día en que llegan a la finca. Ojo, debemos respetar la cuarentena. Control de ingreso de nuevos animales, entonces, como les decía, exigir certificados. La cuarentena, lo recomendable es que dure 21 días mínimo, ¿cierto? Si necesitamos entonces de pronto realizar algún tipo de pruebas, sobre todo en estos centros de producción que son libres de enfermedades, entonces prueba de tuberculosis, brucela y demás, o lo recomendable es pues exigirle el certificado de vacunación a estos animales y ojalá entonces que sean animales de las cuales se conozca la procedencia. Cuando hablamos de vacas de lechería especializada, entonces la idea es que estos animales que están en cuarentena pues sean ordeñados de último, ¿cierto? Y que la leche pues muchas veces no se mezcle con la de los demás animales. Aquí algunas recomendaciones sobre la cuarentena, entonces buscar entonces, ojalá, pues yo sé que para los pequeños productores estas áreas no siempre van a ser posibles, pero siempre debemos tener un espacio para la cuarentena en los animales alejado de los demás animales. ¿Listo? Y muy importante entonces que nosotros identifiquemos cuál es la cuarentena, cuál es el lote de cuarentena, cuál es el potrero de cuarentena, ¿cierto? Para que entonces todos los trabajos que se deban realizar sobre esos animales sean realizados de último. Si nosotros hacemos eso de primero, de nada nos sirve tener un espacio destinado para cuarentena, porque entonces el operario va a ir, va a trabajar con los animales en cuarentena y luego se va a ir a trabajar con los demás animales, convirtiéndose en un vector, o sea, llevando él posiblemente los agentes infecciosos que puedan enfermar a nuestros animales. Aquí algunas recomendaciones, y esto es muy importante si ustedes más adelante quieren iniciar ya un proceso de certificación. Entonces, la recomendación, tener un inventario de medicamentos, al menos acá los vemos muy organizados en la fotografía, esto no es, pues, es ideal, ¿cierto? Vean cómo él tiene acá separado vitaminas y minerales, antiparasitarios y demás. Esto es un botiquín ideal, pero al menos sí saber nosotros en la producción qué tipo de medicamentos tenemos, con qué medicamentos contamos, ojalá conocer pues los datos como la fecha de vencimiento de estos productos y poder hacer un control de utilización de estos medicamentos. Yo acá traigo un pequeño formatico, este formato lo adapté yo, un formato que se realiza cuando se está en proceso de certificación de buenas prácticas. Lo traigo acá, lo tengo en Excel, con mucho gusto a los que estén interesados se los comparto, los puedo dejar en las memorias para, pues el archivo en Excel lo puedo dejar en las memorias para los que estén interesados, lo pueden descargar allí y por ahí en la presentación vienen otros formaticos que con mucho gusto también les podré compartir. Bueno, adicional a esto, entonces, vean cómo es el formato de inventario. Perdón, creo que el compañero Cristian Cabarcás le agradecería que al parecer empezó a compartir, entonces que revisara muy bien su presentación para que no nos afecte la presentación acá. Muchas gracias, señor Cabarcás. Entonces vean cómo este formato es de insumos, ¿cierto? Y acá este otro formato es de la aplicación o de la utilización de estos medicamentos, ¿cierto? Entonces, registro de tratamientos. Yo sé que la diapositiva no se va a ver muy clara porque obviamente el tamaño de este formato es un poco muy grande. Esto ustedes lo pueden hacer en un cuaderno, o sea, esto no necesariamente tiene que ser a computador, ni necesariamente tiene que ser... Qué pena la interrupción, pero no está presentando, profesor. Profe, sí, parece que hubo un inconveniente cuando pasó la interrupción.
y ya no está compartiendo usted la pantalla. Listo, ya, creo que ya. Ahora Me sí, confirmo. Sí, Me señor, confirma. señor. Muchas gracias. Sí, señor. Sí, aparentemente pues cuando la otra persona comenzó a compartir, ya mi pantalla se dejó de compartir. Muy amable. Entonces les decía, este tipo de formatos que yo traigo acá y que les puedo compartir con muchísimo gusto, no es necesario que ustedes lo tengan a computador o que tenga que ser así tan organizado. Ustedes lo pueden tener en un cuaderno, pueden crear ustedes su cuaderno de registros adaptando el formato. Simplemente pues si ustedes llegan a entrar en un proceso en el que se quieran certificar como productores con buenas prácticas ganaderas, pues deberán entonces tener este tipo de... de registros. No necesariamente, repito, quiero ser demasiado enfático, no necesariamente así, simplemente es tener los registros, así sean hechos a mano, pero si los tienen, se pueden certificar con este registro. El ingreso de vehículos, aquí traigo diferentes fotografías que ustedes para que ustedes lo analicen, y con el tema del COVID es muy particular porque esto se comenzó a ver en los municipios, como entonces al ingreso de los municipios veíamos estos arquitos de desinfección, ¿cierto? Pero también veíamos como algunos municipios pues simplemente tenían al señor con su bomba de espalda desinfectando al menos las llantas y parte general del vehículo. Y algo que recalco acá con esta diapositiva es que absolutamente, si nosotros nos concientizamos que nuestra finca es un centro de producción, pues vamos a poder entender que cualquier vehículo que ingrese a nuestra finca debe ser desinfectado. Que es el BMW del presidente de Colombia. No me interesa, debe ser desinfectado. Listo. Es una recomendación que les hago porque muchas veces, como lo dice la diapositiva, pues podemos llevar en el vehículo agentes infecciosos. Y entonces, un camión que descarga concentrado en otra finca y que después va a la finca de nosotros a descargar concentrado y en ninguna de las fincas realizó procesos de desinfección, pues se convierte fácilmente en un fómite, o sea, en una herramienta que transporta agentes infecciosos. Acá, registro de ingreso y salida de personas y vehículos para tener en cuenta este formato, como les decía, también lo puedo dejar en las memorias si están interesados. Y todo este proceso entonces me va a permitir a mí controlar vectores. A todos, en algún momento, quizás la condición de estos animales no sea la mejor, pero a todos en algún momento nos gustaría tener un corral así, lleno de animales completamente. Sin embargo, este tipo de actividades, cuando nosotros concentramos demasiados animales, pues es un espacio en el cual se facilita la contaminación cruzada de agentes infecciosos. Entonces, muchos lotes pueden tener ciertas infecciones o ciertas enfermedades como brucela, por ejemplo, y al reunirse este tipo de grupos tan grandes de animales, cuando nosotros queremos hacer trabajos o actividades conjuntas como vacunación, pues básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a facilitar el contagio de enfermedades. La recomendación entonces es trabajar algunos grupos más pequeños que me permitan tener un mejor control de los animales y una mayor prevención de estos agentes infecciosos. Desinfectar. Ya hay muchas empresas, incluso acá hay una empresa, pues acá en Colombia no, estaba revisando en internet, les pido disculpas que acaba de pasar algo con mi presentación, se acaba de reiniciar, no entiendo por qué. Ya, denme un segundo, les la vuelvo a compartir, me disculpo. Ok, me confirman por favor si ya estoy compartiendo nuevamente. Todavía no Sí, sale ya. nada.
No, señor, Ya, ya. aún no se ve la presentación. Yo acá tengo la presentación. Está desinfectando, bañando ganado, desinfectando corrales. Voy a Sí, ya se ve. alternar Ahora Yo sí. también veo la desinfección. Sí, señor. Se ve. Empieza desinfección. Ahora sí, profesor Diego, ahora sí se ve muy bien. Listo, muchas gracias y me Adelante. disculpo por el inconveniente. Esa es la ley de Murphy que siempre nos hace quedar mal. Bueno, entonces como les decía, el proceso de desinfección es muy importante en cualquier tipo de espacio. Sí, voy a silenciar por ahí a alguien que está hablando ya. Cualquier tipo de espacio, esto pareciera entonces, uno diría, bueno, pero es que eso es un corral. Sí, efectivamente es un corral y vean cómo lo están desinfectando. Y es un corral hecho pues casi que en unas condiciones de bajo presupuesto versus la imagen de acá de la derecha, que es un corral metálico, pues con paredes y demás, de pronto con unas mejores condiciones. Pero independiente del material con el que se elaboró el corral, lo importante es que nosotros podamos hacer desinfección de estos espacios para reducir entonces el riesgo de contagio de enfermedades. Listo. ¿Con qué podemos desinfectar? Les voy a compartir, pues vamos a encontrar en el mercado diferentes productos. Les voy a compartir esta. Se ve un poco borroso porque es tomado en tablero, pero es una actividad que muchas veces hago con mis estudiantes, en el cual entonces ellos investigan diferentes productos que se pueden encontrar en el mercado y que pueden entonces usarse como desinfectante dependiendo del tipo de uso que nosotros le vayamos a dar. Está el Pursuá, el yodo, el peróxido de hidrógeno, el formaldehído y demás compuestos, que básicamente lo que nosotros debemos entender y manejar y asesorarnos con el médico veterinario es que cumplan con estas condiciones. Es decir, costo-beneficio, si nosotros vamos a lavar estructuras metálicas, pues que no sea corrosivo, que si nosotros lo sometemos a presencia de materia orgánica, entonces por ejemplo como el caso de un pediluvio, entonces que no se inactive, porque entonces de nada me sirve comprar por ejemplo el famoso amonio cuaternario para hacer un pediluvio, si con la primera desinfectada de los zapatos o de las botas ya va a perder su actividad. Entonces siempre la recomendación es tener en cuenta estas condiciones y que adicional a ello pues nos asesoremos dependiendo del uso que le vamos a dar por el médico veterinario. Adicional, entonces, quiero compartirles esto que es muy importante, sobre todo en las fincas en las que no se tiene pues una ruta de recolección de basuras. Entonces, ¿cómo podemos hacer la disposición de estos residuos orgánicos? Entonces, lo que son caseros, heces, incluso algunos cadáveres pequeños o tejidos animales, ¿cómo podemos disponer de este tipo de residuos? Y la recomendación es siempre, pues, ojalá tener un sistema de compostaje o de biodigestión que nos permita entonces disponer de estos residuos de una manera orgánica, de una manera, pues, no tan contaminante. Ok, cuando tenemos entonces animales de gran tamaño, pues digamos, en el caso de un animal adulto, un bovino adulto, pues es muy difícil llegar a poder disponer en un biodigestor de estos animales. Entonces la recomendación, cuando no se tiene una ruta que nos permita hacer este tipo de disposición, pues generalmente es enterrar al animal, ojalá en un espacio aislado y que reciba un proceso de encalamiento antes de depositar allí el cadáver. Es preferible hacer este tipo de práctica a quemar el animal, ¿cierto? Porque al quemar, pues estamos generando otro tipo de contaminación ambiental y estamos afectando entonces el aire. Los residuos inorgánicos, la recomendación para ellos es, pues si podemos entonces reciclar
al menos hacer esa separación de esos residuos inorgánicos sería supremamente recomendable, y de pronto entonces en un desplazamiento a una zona urbana, a un municipio o ciudad, pues poder llevar allí y hacerle una deposición final correcta a estos residuos inorgánicos, y así reducimos un poco esa contaminación que no podemos tener en nuestra finca. Al igual como pues, la práctica de estar enterrando, por ejemplo, este tipo de basuras, pues nos va a afectar sobre todo de pronto algunas cuencas hídricas que podamos tener cerca a nuestro centro de producción. Entonces la recomendación es, si podemos reciclar, pues hagamos la separación de materiales y transportémoslos hacia un casco urbano. Tengo acá otro registro de los tantos registros que les traía para compartirles. Este también lo puedo compartir, que es el que me permite entonces registrar la mortalidad de la producción bovina en un centro de producción. Planes vacunales, ustedes lo dije, si están inscritos ante el ICA, pues el ICA y FEDEGAN tienen ese plan vacunal sobre todo esas enfermedades pues que son de control oficial por el gobierno, y hacer el proceso de vacunación y desparasitación son procesos preventivos para nuestros animales, siempre ojalá de la mano de un médico veterinario zootecnista, que son las personas idóneas para este tipo de manejo de los animales. Listo. Y muy importante, creo que ya voy a terminar, además el tiempo ya se está cumpliendo, ya llevamos 60 minutos, pues evitar que cualquier instrumento de trabajo se nos convierta en un fómite. ¿Qué es un fómite? Pues es simplemente un elemento que mal manejado puede llegar a infectar a los diferentes animales. Entonces, sé que en la práctica las famosas jeringas que no son desechables, sino por ejemplo la Laura, que es una marca famosísima de jeringas que dan garantía de por vida a estas jeringas, pues se ha venido utilizando desde hace muchos años, y siendo bien manejadas se pueden utilizar. Si bien entonces las agujas sí se recomienda que sean desechables y que no se reutilicen, las jeringas pueden llegar a ser utilizadas siempre y cuando, una vez finalizado cualquier tipo de procedimiento, se haga el correcto proceso de desinfección, ¿cierto? Si nosotros nunca desinfectamos o hacemos como el trabajador que tiene en su correa la navaja, y que la navaja lo único que sabe de desinfección es el roce con el jean del trabajador, pues allí estamos convirtiendo esa navaja en un fómite, o esa jeringa que nunca desinfectamos en un fómite. Entonces, siempre, por favor, demos el uso correcto a los instrumentos de trabajo y sometámoslos a estos procesos de desinfección para evitar convertirlos en vectores de agentes infecciosos. Esta es una foto muy familiar, y lo traigo acá a colación porque debemos tener presente que, si bien todos los estudiantes requieren de una formación, pues este tipo de comportamiento en el cual así el animal sea un animal de exposición, que esté adaptado a la manipulación y demás, pues un volumen, por ejemplo, de visitas elevado puede llegar a estresar a un animal, y un animal estresado entonces es un animal que está afectado en su salud, ¿cierto? Decíamos entonces que ese grado de enfermedad no solamente será para aquellas enfermedades que sean de tipo infeccioso, sino para otras que puedan entonces ser de tipo no infeccioso, como un animal pues expuesto a este tipo de condiciones. Les decía al principio, identifiquemos cada uno de los posibles elementos que puedan afectar a un individuo, y reduzcamos entonces, dentro de ese sentido común, la posibilidad de que algún agente o alguna condición me enferme a un animal. En resumen, ya para terminar entonces, ¿qué debemos hacer? Controlar los animales extraños, ¿cierto? Hacer limpieza y desinfección de nuestras instalaciones. Ojalá poder separar los lotes, trabajar lotes de la misma edad. No trabajemos esos números tan grandes de animales que no nos permite tener un buen seguimiento. Evitar el estrés de los animales, como lo acabamos de ver en la diapositiva.
hacer un manejo adecuado de los alimentos para evitar la contaminación de los mismos y trabajar de la mano entonces con los profesionales para el manejo de programas de vacunación, desparasitación y aplicación de medicamentos. Esto entonces me podría, si yo quisiera, iniciar un proceso de certificación en buenas prácticas, pues generar cada uno de estos subprogramas, ¿cierto? Si yo quisiera iniciar, pero como les decía ahora, la idea de esta charla no es que de aquí ustedes salgan expertos y que vayan a certificar su producción en buenas prácticas ganaderas, sino que apliquen algunos conocimientos y recomendaciones básicas en su producción pecuaria. ¿Cómo podemos estructurar un plan de bioseguridad? Ahí tengo pues como una serie de ítems, pero más importante que explicarle a ustedes cada uno de estos conceptos es algo muy importante. La estructuración de un programa de bioseguridad es función del médico veterinario. Entonces, sé que a muchos dicen, no, pero es que para pagar un médico veterinario no nos alcanza y demás, pero en charlas anteriores hemos hablado mucho de las agremiaciones, de la asociatividad, y busquemos entonces la manera de estructurar un plan de bioseguridad siempre de la mano del médico veterinario. Aún, por ejemplo, en el ICA, por ejemplo, si ustedes van a hacer ese proceso de certificación o se van a hacer el proceso de registro o quieren iniciar con este proceso, los planes de bioseguridad, los planes de vacunación, de desparasitación y demás deberán ir firmados por un médico veterinario o médico veterinario zootecnista. Entonces siempre, por favor, asesórense de este tipo de profesionales que son los idóneos para estas actividades pues, y esta creación de estos planes de bioseguridad. Finalizo entonces dando estas conclusiones para cada uno de ustedes. Regístrense o inscríbanse en el ICA. La capacitación en buenas prácticas es importante. Si van a comprar o vender animales, siempre exijan las guías de movilización. Hagan un inventario y uso adecuado de los medicamentos. Controlen el ingreso y salida de las personas, de los vehículos. Hagan control y registro de posibles plagas o roedores que ingresen o que aparezcan en su centro de producción. Sigan a cabalidad las prescripciones del médico veterinario en cuanto a estos tratamientos médicos que se le realicen a los animales. Empiecen con la creación de estos pequeños registros básicos como la mortalidad, el uso de medicamentos, el diagnóstico de enfermedades, el ingreso y salida de vehículos, y eviten entonces que los elementos de trabajo se conviertan en fómite. Muchas gracias a todos ustedes. Gerson, creo que está por ahí, Profesor Gerson. Diego, sí, señor. Muchísimas gracias, profe, por su charla magistral. Sin lugar a duda, demuestra toda la experiencia en su trabajo, desde la investigación y desde el trabajo en campo que ha desarrollado. Y bueno, muchísimas felicidades y creo que ha dejado a todo el personal asistente con una gran enseñanza acerca de una temática que es muy importante dentro de la producción ganadera. Así que, bueno, tenemos pocas preguntas en el chat, pero de igual forma invitamos a todos los participantes que tengan inquietudes, dudas acerca de la temática, que puedan enviarlas mientras desarrollamos algunas preguntas que ya están lanzadas con anterioridad. Profe, la primera pregunta que nos lanzan los asistentes dice: de acuerdo al actual gobierno y su Ministerio de Agricultura, el campo es de todos. Un pequeño productor es aquel que tiene entre 1 a 50 animales. En este caso sería el ICA o el Ministerio de Agricultura quien debe realizar las clasificaciones. Sí, así es, y ha habido una discusión muy grande a lo largo de los diferentes sitios o diferentes organizaciones, porque esta clasificación no es clara al día de hoy. Entonces, el ICA establece
bueno, el ICA no establece si un productor es grande o pequeño productor, esto lo hace el ministerio. El ICA lo único que hizo en su normativa fue establecer que si había un productor pecuario, ¿cierto?, de ganadería, ya fuera con orientación hacia la leche o hacia la carne, que pudiera entonces inscribirse si era poseedor de menos de 14 animales para el caso de lechería o de menos de 19 animales o menos para el caso de producción de carne. Pero esa determinación de que si es pequeño, mediano o grande productor, lo establece es el Ministerio de Agricultura. Ok, muchas gracias, profe Diego. Vamos con la siguiente. Nos dice, ¿qué beneficios, aparte de la expedición de guías de movilización más eficiente, tiene un ganadero al registrarse en el ICA? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, yo creo que para el tema de estos beneficios sería muy importante de pronto consultar directamente en el ICA, pero acá lo importante y más que beneficios que pueda recibir un productor por registrarse o por inscribirse es el hecho de generar esa conciencia y esa identidad como productor, ¿cierto? Entonces, esa conciencia y esa identidad nos lleva a tener un sistema de producción pecuaria, un sistema de producción ganadero con una mejor sanidad, con una mejor identificación de las enfermedades. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un caso de fiebre aftosa, como ya se ha presentado en nuestro país, ¿cierto? En una región específica. Si el ICA o si el Estado no conoce qué otros predios pecuarios hay cerca, pues no va a poder ejercer un control adecuado a esos focos de enfermedad. Entonces, ahí estamos diciendo, no, es que yo tengo unos animales, pero yo no quiero registrarlo porque es que me empiezan a cobrar más plata o entonces voy a tener que declarar más impuestos o alguna cosa como esta. No, pero entonces no estamos creando esa conciencia sanitaria a nivel nacional y eso es una responsabilidad que todos los productores debemos tener. Para este caso, productores ganaderos. Sí, señor, toda la razón. Profe Diego, vamos con una pregunta. ¿En qué actividades, en el contexto de nuestra ganadería colombiana, y sería bueno hacer énfasis en la ganadería del Caribe colombiano, se deben utilizar elementos de protección personal, ya sean gafas, cascos, tapabocas? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque nosotros debemos evaluar cuál es el tipo de riesgos al que estamos expuestos o al que están expuestos los operarios. Entonces, si nosotros tenemos, y en las diferentes etapas de producción se ha establecido ese tipo de riesgos. Entonces, por ejemplo, el proceso de ceba de un animal o el proceso de levante de un animal donde la manipulación es mínima, ¿cierto? Que se le hace al animal, pues el riesgo de poder llegar a adquirir algún tipo de enfermedad es bajo. Entonces, en ese orden de ideas, pues los elementos de protección personal pues irán orientados hacia un riesgo bajo. Pero ya cuando tenemos otros espacios como son la transformación de los alimentos, es decir, las personas que trabajan en una planta de faenado, el mal llamado matadero, ¿cierto? Entonces, tienen un riesgo mucho más alto. Aparte de enfermarse ellos, ¿cierto? Por un animal que pueda llegar enfermo a un matadero, pues de contaminar las canales. Entonces aquí se tienen normas de bioseguridad un poco más altas donde sí se exige, por ejemplo, la utilización de cascos porque tenemos animales pues que están elevados, colgados en poleas que pueden caer y afectar a un animal y tenemos que usar tapabocas e incluso estos mataderos que, pues, perdón, dejo de llamarlos así porque están mal llamados así, estas plantas de beneficio que son certificadas exigen unas normas mucho mayores, como por ejemplo que uno no puede llevar ni bigote ni barba a un centro de producción, pues a una planta de beneficio, y hay que usar un gorro, un tapabocas, hay que ducharse antes de ingresar, hay que ducharse antes de salir. Entonces vean cómo dependiendo de la etapa de producción se debe usar diferentes prendas de bioseguridad. Para el caso de la región Caribe colombiana, y esto sí le doy como cierto énfasis porque pues esa es la región en la cual yo me desempeño laboralmente, ha sido una lucha completa el
invitar a los productores a que cambien ese concepto de usar las famosas sandalias, porque les encanta andar de sandalias, o los Crocs o la bota Cóndor, y que empiecen a utilizar este tipo de botas de protección personal, como lo son las botas de caucho. Con respecto al overol, siempre lo hemos discutido. El overol, pues generalmente están hechos en telas que son un poco calientes, ¿cierto? Que acaloran bastante, pero se puede adaptar a algunos materiales e incluso mandar a crear estos overoles para que sean mucho más prácticos, fáciles de lavar, pero que que sigan manteniendo esta barrera de protección, tanto para de los animales hacia los trabajadores, como de los trabajadores hacia los animales. Muy bien, muchísimas gracias, profe Diego, por esa intervención. Creo que resume gran parte del contenido de la conferencia y sin lugar a duda es un elemento de invitación, ¿no? a los productores de nuestra región a empezar a utilizar esos elementos de bioseguridad y empezar a desarrollar buenas prácticas para mejorar las condiciones de la producción ganadera. Antes de continuar con las preguntas que tenemos, queremos indicarles a todos los participantes que el enlace para la asistencia a la conferencia del día de hoy de nuestro seminario ya se encuentra en el chat de la reunión. Así que pueden acceder al enlace a través del chat y hacer la identificación de asistencia para el día de hoy. Profe Diego, continuemos. Una pregunta nos dice, si tenemos una ganadería en hato cerrado, no salen ni entran animales, ¿recomendaría usted el uso de agujas reutilizables y de palpación de vacas con un mismo guante? Ok, bueno, aquí hay algo con lo que hay que ser muy claro, y es que cuando nosotros revisamos la normativa de las buenas prácticas ganaderas para este tipo de actividades, la normativa es clara, y es clara con respecto a que las agujas deben ser desechables y los guantes de palpación deben ser desechables, ¿cierto? Eso, si nosotros revisamos la normativa, es claro con respecto a eso. Sin embargo, el modelo que usted nos presenta, pues el modelo que presenta la persona que hace la pregunta, es un modelo cerrado en el cual con muchos profesionales siempre hemos discutido que este tipo de modelos de producción podría permitir incluso la reutilización de guantes de palpación en algunos animales, ¿cierto? No estoy diciendo que con un guante de palpación voy a palpar 1000 animales, pero sí de pronto pequeños lotes que estén sometidos a las mismas condiciones, es decir, animales que están expuestos a una misma situación ambiental, y recordemos esa famosísima definición de ambiente, que son todos esos factores bióticos y abióticos que afectan a un individuo. Entonces, cuando tengo pequeños lotes de animales que están expuestos a esas mismas condiciones, posiblemente ellos tengan una misma carga, tanto bacteriana o parasitaria, y utilizar un mismo guante pues no generaría ningún efecto adverso, ¿cierto? En este tipo de modelo específico. Pero soy claro, si nosotros revisamos la normativa y nos ceñimos a la normativa, la utilización de jeringas, de agujas principalmente, y de guantes de palpación debe ser solamente para un individuo, es decir, de un solo uso y desechables. Muchas gracias, doctor Diego, por esa aclaración. Continuemos con un par de preguntas, no sin antes indicarles que ya nuevamente acabamos de enviar a través del chat el enlace para la asistencia a este día del evento. Continuamos con una pregunta. ¿Qué otros materiales podría sugerir usted que no sean cemento, pero que cumplan con los estándares de bioseguridad para la construcción de piso de un corral? Que no sea cemento, pero que cumplan con los estándares de bioseguridad. Es una pregunta bastante interesante porque siempre se ha buscado un material que sea fácilmente lavable, ¿cierto? Que pueda desplazar la humedad y demás. Entonces,
en la costa Caribe lo he visto, tienen una manera de compactar la tierra y la compacta a tal forma que queda como si fuera cemento. Incluso he visto como, por ejemplo, en muchos kioscos o casas o salas de la casa, el suelo es en tierra y simplemente lo van compactando y lo van compactando hasta cierto punto que el suelo pareciera que fuese cemento. Yo me llegué a confundir en algún momento, pero y desplaza muy bien el agua y demás. O sea, es muy particular de la región Caribe. Pero el cemento ha venido siendo pues como una herramienta que se ha utilizado tradicionalmente. Antes lo hacían en piedra, pero el problema de la piedra es que los animales se deslizan muy fácilmente en la piedra húmeda y pues esto desde las buenas prácticas, ¿cierto? Desde la bioseguridad puede generar accidentes de los animales y generar pues pérdidas para la producción. Entonces, como lo mostraba en algunas diapositivas, pues no necesariamente tiene que ser cemento, podemos tener corrales en tierra, hacer un buen trabajo con la tierra y hacer una compactación de ella, pero pues digamos que en cuanto al desplazamiento de la humedad y demás, tendríamos que revisar si esa compactación puede cubrir esas necesidades, ¿cierto? No conozco otro material. La madera generalmente acumula demasiada humedad y un piso en madera pues es un poco difícil de poder desinfectar, sobre todo a la hora de limpiar las heces y demás. Entonces, no sé qué otro material, de pronto algún tipo de plástico. Últimamente están trabajando mucho el plástico y podríamos mirar la posibilidad de unas columnas plásticas que permitan la construcción de un piso para un corral. Acá debemos tener en cuenta es algo y es con qué presupuesto se cuenta, ¿cierto? La durabilidad del plástico puede ser muy alta dependiendo de la calidad del mismo y el espesor que tenga, pero pues el costo puede ser un poco mayor al del cemento. Profe Diego, muchas gracias por el aporte. Por acá nos envían varios comentarios acerca de que el enlace para la asistencia no está funcionando. Permítanos entonces un pequeño momento mientras solucionamos este inconveniente. Continuamos con un par de preguntas adicionales acerca del tema. Profe, hay una pregunta que a mí me parece muy interesante que nos enviaron a través del chat, que nos dice, ¿el certificado de buenas prácticas ganaderas se vence? ¿En qué tiempo se vence? ¿Quién hace el seguimiento antes de dar paso al vencimiento de los certificados de buenas prácticas ganaderas? Bueno, sí, tengo entendido que sí tiene una duración, creo, si mal no recuerdo, que es como de 2 años. No recuerdo ese dato particularmente, pero lo pueden consultar en la norma del ICA, donde se establece. ¿Quién hace todo ese seguimiento? Lo hace directamente el ICA. El ICA tiene unos profesionales que son los encargados tanto de ir y hacer pues como la verificación del cumplimiento de la norma, de que se estén cumpliendo todas las normas para requeridas, o sea, que se estén, perdón, a ver, corrijo pues como para no enredarlos, que se estén cumpliendo todos los requisitos presentes en la norma para la certificación en buenas prácticas. Entonces, quien hace toda la veeduría, toda la verificación, quien hace el seguimiento y demás, es el ICA, ¿cierto? Cuando ustedes inician ese proceso de certificación, a ustedes les asignan un profesional del ICA que es el que va, les hace las visitas y demás. Entonces, esto lo hace el ICA. Y la duración, ahí sí de pronto estoy un poco confundido porque tengo entendido que son solamente 2 años y que luego entonces se procede a hacer una recertificación. Pero el tiempo exacto no lo tengo en este momento en la cabeza. Podemos revisar la norma y de pronto revisar allí cuál es la duración de la misma. Creo que la tengo por acá, no sé, de pronto la tengo por acá a la mano.
Si la tengo acá a la mano, déjenme si alcanzo a dar algo de duración. No. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos mientras busco de pronto acá la inscripción de los predios? Sí, señor. Profe, continuando, cuando se tiene en una finca producción mixta, ganadería, piscicultura, porcicultura, ¿cómo se integraría el sistema de buenas prácticas ganaderas con los requisitos de los otros procesos de producción? Bueno, esto es algo que normalmente se le presenta al ICA, ¿cierto? Este tipo de situaciones en las cuales se tienen varias producciones. Lo primero que se debe hacer es delimitar el tipo de producción y el espacio del área. O sea, una misma finca puede tener varios sistemas de producción. Cada certificación, si se quiere hacer, debe ser independiente, pero se debe buscar entonces hacer una delimitación. O sea, no puedo tener, digamos, en un mismo espacio a los porcinos con los bovinos, porque entonces no se estaría cumpliendo con la norma. Habría que tenerlos en espacios separados para poder cumplir con la norma. Pero si se quisiera hacer una certificación de cada uno de estos tipos de producción, debe hacerse completamente de forma independiente. Muchas gracias, doctor Diego. Continuando, hay una pregunta que me parece muy interesante, dado el hecho que usted hizo hincapié en la utilización de los overoles como una de las prácticas de bioseguridad que se deben tener en cuenta para las producciones ganaderas. Hay una pregunta que nos menciona lo siguiente: ¿qué hay de cierto en que los colores del overol influyen en el manejo de los animales? Bueno, aquí hay algo muy particular, y es que nosotros siempre hemos tenido un concepto en el cual por esa fiesta brava a la que se nos acostumbró desde hace mucho tiempo, venimos pensando que el toro, por ejemplo, identifica el color rojo y que es al color rojo al que él busca, ¿cierto? En una fiesta brava. Estudios han evaluado que, pues, en el caso de los bovinos, ellos tienen una visión en escala de grises. Sin embargo, ellos alcanzan a diferenciar, pues, tienen como cierta adaptación por los colores, pero lo que más ellos presentan como esa respuesta es al movimiento. Entonces los colores, y lo he vivido en la práctica, por ejemplo, cuando voy a muchas fincas con mis estudiantes, donde llevan overoles rojos, anaranjados, azules, verdes y demás, el efecto de los animales es el mismo. Entonces, aunque quizás ellos puedan llegar a identificar en esas tonalidades de grises las diferencias entre los colores, pues el trabajo como tal no tendría un efecto, pues el color del overol no tendría un efecto. Lo que sí genera un impacto en el color del overol es en la refracción de los rayos de luz, es decir, dependiendo del color, algunos overoles podrán generarle más calor al operario que otros. Entonces, esto sí es más importante que como tal el efecto sobre los animales. Voy a compartirles por acá rápidamente para darle respuesta a la pregunta. No estaba equivocado. Estoy viendo acá, pues, les estoy compartiendo una de las resoluciones, donde dice que con base, pues, en la evaluación que realice el ICA, ¿cierto? El ICA expedirá un certificado con una validez de 2 años, y la cual puede ser, pues, renovada posterior a la verificación del ICA, ¿cierto? Entonces, estaba yo en lo correcto, no me había equivocado. La certificación que se hace en buenas prácticas es por 2 años solamente, y posterior a ello, entonces, habrá que hacer un proceso de renovación de la certificación. Profe, muchas gracias por las aclaraciones acerca del tema. Hay una pregunta, pero antes de darle paso, nos gustaría saber si las personas asistentes a la conferencia de hoy ya han podido acceder al enlace para corroborar su asistencia. Dado algunos comentarios
en el chat donde se menciona que no han podido acceder. Recientemente volvimos a enviar el enlace, así que agradecemos por favor comunicarnos si han podido acceder al. Muchísimas gracias por los. Sí, sí pude acceder al enlace. Muchas gracias. Que volvieran a enviarlo. No he podido acceder al enlace. Muchas gracias. Bueno, Hola, ¿me volveremos a escucharon? compartirlo. Volveremos a compartirlo ya en un momentico mientras damos paso a la última pregunta acerca de la temática del doctor Diego. Profe, hay una última pregunta, nos habla contextualizando acerca de la subregión Montes de María. Nos dice, en los municipios de los Montes de María no existen plantas de beneficio como tal. El proceso de sacrificio se hace de forma clandestina, conllevando a esto a generar problemas de bioseguridad. Continúa este aporte mencionando acerca de los mataderos clandestinos, pero el gobierno al momento de cerrar estos lugares, en vez de educar a los comerciantes matarifes, entre otros, se olvida a menudo del pequeño detalle, es que en ocasiones se favorecen a los productores, pero se le quita el pan de la boca al pequeño productor. ¿Qué opinión le merece usted a esta consideración, doctor Diego? Sí, bueno, acá tenemos que tener en cuenta varios factores para responder esa pregunta y es, primero que todo, un tema netamente cultural y de hábitos de consumo. Nosotros en la región Caribe, en el departamento de Córdoba, de Sucre, de Bolívar, vemos cómo el hábito de consumo del habitante promedio de carne o de compra de carne, más que de consumo, sino de compra de carne, es a través de la carreta, ¿cierto? Entonces todavía se ven los municipios como ellos salen en su mesa de madera a borde de carretera con los ganchos colgando la carne a una temperatura, como ya lo hemos dicho muchas veces, de hasta 40 grados centígrados. Y está ese hábito de consumo, ese es el hábito de consumo de esta región. Entonces, poder llegar a cambiar ese hábito de consumo sería muy importante, porque si nosotros no le compramos carne a ese como lo dice la persona que pregunta, al matarife que los sacrifica en su patio, pues entonces ese matarife no se vería, pues no tendría a quién venderle la carne, pero el hábito de consumo desafortunadamente hace que se sigan viendo ese tipo de comportamientos. Entonces eso es por un lado. Por el otro lado tenemos lo que ella dice, claro, la normativa es muy clara en cuanto a que los centros para el beneficio de animales pues deben tener un costo, ¿cierto? Y este costo muchas veces pues afecta al pequeño productor. Es decir, un pequeño productor que tenga 2 animales y que sacrifique 1 o 2 animales a la semana, pues desafortunadamente no tendrá cómo cubrir los costos. 1, del desplazamiento del animal hasta el matadero, ¿cierto? Hasta la planta de beneficio. 2, de pagar el costo-beneficio. Y 3, de pagar el desplazamiento de sus canales o de sus carnes hasta el centro de venta. Entonces, desafortunadamente a nivel nacional, eso no solo ocurre a nivel de Córdoba o los Montes de María, sino que a nivel nacional se ha visto cómo, por ejemplo, los municipios de muchas regiones de los departamentos se ven afectados porque tenían ese pequeño planta de faenado en su municipio, donde cubrían el faenado para el municipio y de pronto algunos municipios aledaños. Llegó el ICA, llegó el INVIMA, porque acá ya el responsable de esto es el INVIMA, hizo una revisión y dijo, no, ustedes no pueden seguir haciendo ese trabajo, o cumplen con esta normativa que tenemos o cierran. Y muchos de los alcaldes que administraban estas plantas, pues se vieron obligados a cerrar. ¿Quiénes quedaron? Pues las entidades privadas, ¿cierto? Que tienen el músculo financiero para poder adaptar sus plantas de beneficio a los requerimientos que exige el INVIMA. Y como lo dice pues la persona que hace la pregunta, desafortunadamente acá el más afectado está siendo ese pequeño productor, porque los costos no le permiten cubrir el desplazamiento del animal, de las canales y el costo del
del beneficio pues en la planta beneficio. Entonces sí, ahí desafortunadamente pues es muy poco lo que se puede hacer. Ahora, si nosotros empezamos a buscar esa asociatividad y entonces ese productor que tiene 2 animales se junta con el otro productor que tiene 2 animales y se juntan y logran completar, por ejemplo, un viaje de ganado para llevarlo a la planta de beneficio, ya los costos de los fletes y demás se va a reducir porque se va a repartir entre todos. Entonces allí vemos cómo la asociatividad de la que hemos hablado a lo largo de este seminario comienza a tomar un papel importante también en este tipo de procedimientos. Gracias, profe Diego, por la consideración al respecto. La persona que nos hace esta misma pregunta nos menciona que qué recomendaciones se pueden realizar al respecto sobre la temática, de pronto haciendo un enfoque en la región de Montes de María. ¿Qué recomendaciones? Pues a ver, digamos que acá ya lo que se debería hacer sería entrar a mirar cuáles son los hábitos de consumo, cuál es el peso de consumo y cambiar ese hábito de consumo. Es decir, pues nosotros vemos cómo a nivel nacional las carnes maduradas son mucho mejor, ¿cierto? Entonces podemos tener carnes con 40, 60 días de maduración en perfecto estado. Y si sacrificar o llevar a beneficio un animal o un viaje de animales, pues no es lo indicado, pues ¿por qué no empezamos a comercializar este tipo de carnes? Es decir, acumulemos, busquemos cómo ese pequeño productor deja de beneficiar a un animal a la semana y comienza a beneficiar 4 al mes y mantiene esa carne para comercializarla durante todo un mes, ¿cierto? Entonces es cambiar ese hábito de consumo, pero esto es algo cultural, esto es algo que a nivel nacional no se ha podido hacer. A mí me gustaría preguntarle a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes compran o consumen carne y no consumen músculo? ¿A cuántos les gusta una carne madurada? ¿Y a cuántos les gusta la carne que se benefició, el animal que se benefició por la mañana e ir a comprarla ese mismo día porque supuestamente la carne fresca sabe mejor, ¿cierto? Y donde no se está consumiendo carne, sino que se está consumiendo músculo. Entonces, vean cómo desde el mismo punto de vista cultural poder cambiar esto es muy complicado. Que para los Montes de María, si el número de animales es demasiado bajo, difícilmente van a poder tener una planta de beneficio cercana o van a poder crear una planta de beneficio. Y entonces ese sistema de sacrificio, porque ya deja de ser beneficio, a pasar de ser sacrificio, porque no se hace con ninguna normas de bioseguridad, ni de bienestar, ni de nada por el estilo, entonces seguirá viéndose y seguirá entonces el INVIMA yendo con la policía a cerrarles y a decirles no, qué pena con ustedes, pero no pueden seguir haciendo esto y no les podemos ofrecer solución. Entonces esto se vuelve un círculo vicioso, ¿cierto? Donde el hábito de consumo no cambia, el hábito de sacrificio no cambia, se sigue culpando al Estado porque culpar al Estado es lo más fácil de todo, pero no se ve cómo el productor comienza entonces a buscar una solución desde sus mismas posibilidades. Muchas gracias, profe Diego. Antes de finalizar, hay una pregunta muy interesante. Nos menciona uno de los asistentes, para la exportación del ganado es necesario tener los predios o las fincas certificadas ante el ICA. Sí, tengo entendido que sí. Tengo entendido que para poder exportar se requiere tener una serie, pues se requiere cumplir con una serie de requisitos y dentro de estos requisitos está el cumplimiento de las buenas prácticas ganaderas. Bueno, muchísimas gracias, profe Diego. Yo realmente tenía o tengo un aporte que realizar. Me interesó mucho la temática que usted refería acerca de la zoonosis y cómo se debe reducir el contacto entre los animales de producción y animales domésticos, tales como mascotas, perros y gatos, ¿no? Tengo un comentario que hacer. Hace ya 2 años nosotros
precisamente en Colosó, en la subregión Montes de María, encontramos un caso de un pequeño carnívoro, Photophilus, con un caso de dermatosis severa causada por Sarcoptes schiavei, una sarna sarcóptica. En su momento, pues la conclusión a la que llegamos es que el hecho de la cercanía de predios en los que se mantienen animales de compañía, tales como los perros, pueden, pues, inminentemente, a través de la extensión de la frontera agrícola, posibilitar el contacto con animales silvestres, ¿no? Entonces yo, ahora que usted mencionaba el tema, llegaba a la conclusión que si eso pasa con animales silvestres, ¿no? El contacto entre animales de compañía y animales silvestres, que de pronto pueden tener una distancia, entre paréntesis, mayor, ahora imagínese lo que puede pasar el contacto entre los animales de producción y animales de compañía, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante de abordar y que me pareció puntualmente algo de los elementos de mayor interés dentro de la conferencia. Bueno, finalmente... Muchas gracias. Sí, Muchas señor. gracias, Gerson. Qué pena, antes de que termines, pues aprovechando que todavía nos quedan unos minuticos, me parece muy importante el aporte que hace Diana con respecto a la asociación. Claro, asociarse es el primer paso. Ya a partir de la asociación se debe empezar entonces a crear, a acceder no a beneficios, porque es que debemos de olvidarnos del beneficio, acceder, por ejemplo, a créditos que permitan entonces la adquisición, como lo dice ella, de un cuarto frío, o que permitan entonces que ya deje individualmente cada uno de los vendedores de carne de hacerlo y que comience entonces a vendérsele a una cooperativa, una cooperativa creada por ellos mismos, donde los beneficiarios son ellos mismos, no terceros, que ese ha sido uno de los problemas de las cooperativas, que quien crea la cooperativa es un tercero y entonces después el tercero se queda con el mayor usufructo, la mayor ganancia, sino cómo entonces estos pequeños productores, al asociarse y ser ellos mismos los formadores de su cooperativa, pueden beneficiarse y crear, por ejemplo, un centro con cuarto frío, con un número de animales que garantice la venta y el consumo de estos animales y que mejore las condiciones de ellos. Entonces, asociarse es solamente el primer paso. De ahí en adelante vienen una serie de pasos que hay que ir desarrollando para poder aprender a caminar. Así es, doctor Diego, tiene toda la razón. Bueno, creo que si no hay más preguntas, podemos concluir la sesión del día de hoy. No sin antes invitarlos. Recuerden que todavía tenemos una semana de conferencias dentro del seminario. El día de mañana, a la misma hora y en la misma sintonía, vamos a contar con la presencia del doctor Darwin Hernández Herrera, quien va a tratar una conferencia acerca de la perspectiva de los cruzamientos desde el punto de vista del mejoramiento genético y orientado hacia la producción animal sustentable. Entonces, todos cordialmente invitados a participar el día de mañana en nuestro primer seminario de actualización sobre ganadería sustentable en la región Caribe colombiana, un evento desarrollado desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Sucre. Creo que ya con esto podemos concluir la sesión del día de hoy. A todos agradecerles pues por la participación a esta conferencia de gran importancia y el día de mañana estaremos nuevamente participando de este primer seminario. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Gracias, profesor Diego, por su participación. Bueno, igualmente feliz noche para ustedes. Muchas gracias a todos. Alguien por ahí veo en el chat que está preguntando mi correo. Pero bueno, sí, ese es uno de mis correos personales. Les comparto acá a continuación mi correo institucional, que es el que en realidad más uso. Muchas gracias a todos y una feliz noche.
Sí, señor. Igualmente, y de igual forma, en las memorias, el compilado va a contener también los correos y los contactos de los ponentes en el evento. Entonces, de igual forma, para que estén muy al pendiente acerca de esto. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche todos.